Muy buenas a todos. Continuando con este tema de semejanzas, vamos a ver ahora semejanzas entre triángulos. Ya hemos visto algún concepto en vídeos anteriores, pero vamos a profundizar un poquito más en este. Antes que nada, y aunque lo hemos visto con bastante frecuencia, vamos a hacer una aclaración, lo vemos aquí, con respecto a la nomenclatura de los triángulos. En un principio, nosotros a cada vértice le vamos a dar el nombre de una letra, por lo general mayúscula, ¿vale? Y luego aquí tenemos el A, aquí tenemos el B y aquí tenemos el C, serían los vértices. También podemos denotar esos vértices como los ángulos sobre los cuales se abren los lados, es decir, el ángulo A se denota con una letra A mayúscula y con ese sombrerito que vemos ahí, ¿de acuerdo? El acento circunflejo del francés sería ese sombrerito que vemos ahí. Y también, normalmente, podemos ver también el ángulo A denotado con una letra griega, con la letra alfa. ¿Vale? Por tanto, tanto si vemos este ángulo A con el sombrerito como si vemos el ángulo alfa, nos estaremos refiriendo exactamente a lo mismo, ¿de acuerdo? Y por otro lado también decir y aclarar que cuando tenemos un triángulo en el que le damos A, B y C a los nombres de los vértices, ya hemos dicho que esos nombres de los vértices son en mayúscula, los lados que quedan justo al otro lado serían con las mismas letras pero en minúscula, es decir, si tenemos aquí el vértice A, el lado contrario se llama A minúscula. Si aquí tenemos el vértice B, el lado contrario se llamaría B minúscula y al revés, con C, tendríamos también al contrario el C minúscula. ¿Vale? Pues dicho esto, y tal y como vimos en el primer vídeo, recordando solamente que dos triángulos van a ser semejantes cuando en los dos triángulos encontremos una pareja de ángulos en el que A sea igual a A', es decir, de un triángulo en el ángulo A y en el otro triángulo, en el ángulo A', deberían ser iguales. Eso debería pasar con el primero de los ángulos, con el segundo y con el tercero. Y que además sus lados sean proporcionales. Como ya hemos comentado, lo vimos en el primer vídeo. Vamos a ver un caso de triángulos que son semejantes. Vemos aquí un par de ellos coloreados en colores distintos y aquí tenemos un ángulo A y un ángulo A'. Tenemos un ángulo B y un B' y un C y un C'. Bueno, pues esto está preparado evidentemente para que veamos directamente esa semejanza, ya que los ángulos que nos están representando son iguales. El ángulo A es igual que el ángulo A'. Se cumple también que el ángulo B es igual al B'. Y por supuesto, el C igual a C'. También si le empezamos a dar nombres a los lados, sabemos que este lado que vemos aquí debería ser el A, que es el contrario al ángulo A mayúscula. Borramos esta flecha. Este sería el lado C y este sería el lado B. En el otro triángulo tendríamos aquí el lado A', este sería el B' y este sería el C'. ¿De acuerdo? Pues también se cumple que esos lados, tanto del triángulo rosa como del triángulo este azul, pues serían semejantes, serían proporcionales. ¿De acuerdo? Y una cosa muy importante que tenemos que aprender sobre la semejanza de triángulos es la siguiente. Cuando dos triángulos son semejantes, se pueden superponer. ¿Qué significa superponer dos triángulos? Pues poner uno encima del otro de forma que uno de los ángulos coincida. En este caso, se han superpuesto estos dos triángulos de arriba sobre el ángulo A, pero se podrían haber superpuesto sobre otro cualquiera. Este ejemplo que vemos aquí, vemos que se nos queda el triángulo pequeño sobre el triángulo grande y el lado que queda paralelo sería el lado A y A'. Se nos quedan siempre un par de lados, que son paralelos. Si hubiéramos puesto este triángulo sobre este otro y lo hubiéramos puesto sobre el ángulo C, nos hubiera quedado pues algo así. Hubiéramos puesto esto y el lado C hubiera quedado paralelo al C' y este triángulo es el mismo que encontramos a la izquierda. Eso si lo superponemos por el ángulo C. Y si lo hacemos por el ángulo B, pues nos quedaría lo mismo. Tendríamos otro lado que queda paralelo, que sería el B, sería este de aquí, este sería el lado B, y el triángulo sería este que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Entonces es importante saber que cuando dos triángulos son semejantes se pueden superponer, siempre sobre uno de los ángulos. Entonces, como acabamos de ver, cuando dos triángulos semejantes se superponen, un lado queda paralelo al otro. Una pareja de lados deberíamos poner aquí realmente. Si lo superponemos por el ángulo A, pues el A y el A' quedarían paralelos y así con todas las letras. Aquí tenemos otro caso de triángulos que son semejantes y lo hemos puesto de esta forma separada para que veamos que no siempre vamos a encontrar el triángulo con la misma orientación, uno al lado del otro, sino que uno puede estar girado, puede ser incluso simétrico con respecto al anterior, ¿vale? Aquí vemos simplemente que con que se cumpla que los ángulos sean iguales, el B, el A y por otro lado el C y el C',
y que además sus lados sean proporcionales, ya podríamos asegurar que son semejantes. No importa que lo veamos en la misma posición, superpuestos o completamente separados y girados. Y aquí tenemos otro caso también. Vemos este triángulo que tiene una posición, vemos este otro triángulo que también tiene otra posición, y sin embargo, si lo superponemos por el ángulo A, este ángulo A nos lo llevamos aquí sobre A', pues vemos que el resultado sería este que observamos aquí a la derecha. Nos quedaría el lado A paralelo a A', y por tanto los triángulos serían semejantes. ¿De acuerdo? Pues aplicando lo visto, sabiendo que los lados tienen que ser proporcionales, nos piden que hagamos un pequeño problema, que sería este de aquí. Nos dan dos triángulos y primero vamos a ver si son semejantes o no. Nos dicen que este triángulo tiene un ángulo de 37 grados y este también tiene un ángulo de 37 grados. El otro ángulo que nos están dando, lo vamos a señalar en rojo, sería un ángulo de 90 grados, que sería el de A y el de A'. Por tanto, podemos poner que el ángulo A es igual al ángulo A', que es igual a 90 grados. Podemos poner también que el ángulo C es igual a C', que es igual a 37 grados. Y evidentemente también podríamos poner ya que el ángulo, vamos a ponerlo un poquito más fino, lo borramos esto de aquí, y ponemos que el ángulo B tiene que ser también igual al B', forzosamente, ya que si dos ángulos son iguales, 90 más 37 nos da lo mismo sumarlo tanto en el primer triángulo como en el segundo, y el resto hasta 180 es lo que nos debe quedar para el ángulo B, ¿de acuerdo? Así que el ángulo B lo calcularíamos como 180 menos los 90 que tenemos del ángulo recto, menos los 37 que ya tenemos. Y esto nos da un total de 53 grados. Pues tanto el ángulo B como el B' son 53 grados y por tanto esos dos triángulos van a ser semejantes. Si son semejantes, también se establece una relación de proporción entre los lados, es decir, podríamos decir también que A es a A', como B es a B' y como C es a C'. Nos están pidiendo que calculemos la altura del triángulo pequeño. La altura del triángulo pequeño es este lado que marcamos aquí. Nos queda justo al contrario, en el sitio opuesto del ángulo C y por tanto ese lado debe llamarse C minúscula. Esa C minúscula es la que nos están preguntando. ¿Qué conocemos del resto de datos? Conocemos también el lado B del primero y el lado B' del segundo. Y además también conocemos el C' del segundo también. Por tanto, podemos establecer la relación, ya que conocemos B y conocemos B' y conocemos también C', pues solamente nos faltaría calcular el C. Podemos hacer esa relación entre estos cuatro elementos que vemos aquí. Lo escribimos tal cual. Vamos a decir aquí que B es a B', como C es a C'. Y sustituimos los datos. Sabemos que B, vale, en este caso B es el primer triángulo, B valdría 2 centímetros. Decimos que 2 centímetros es a B', B' hemos visto que son 6 centímetros, a 6 centímetros, como en este caso C, que es nuestra incógnita, no la conocemos, es al lado C' del segundo triángulo, que serían 4,5. 4,5 centímetros. Por tanto, C sería igual a la diagonal contraria dividido entre el elemento que queda suelto. Es 2 por 4,5 y dividido entre 6. Y esto nos da 1,5 centímetros. Y ya tendríamos calculado un lado a partir de un problema de semejanza de triángulos. Vemos otro ejemplo que tenemos aquí abajo y vemos ahora en este caso dos triángulos que están superpuestos. Vemos que son semejantes ya que este lado es paralelo a este. Y por tanto, todos los lados se establecen en una relación de proporción. Así que tenemos los siguientes datos. Tenemos el lado grande, vamos a ponerlo bien, tenemos este lado grande que nos dicen que mide 8. Lo tenemos aquí el dato. Tenemos el pequeñito que mide 3. Tenemos este otro pequeñito que mide 2,25. El grande de aquí no lo tenemos, lo vamos a llamar X. Tenemos el grande de abajo que son 12 y no tenemos el pequeño que sería Y. ¿Vale? Los únicos datos que nos faltan serían X e Y. Voy a poner simplemente cuáles serían las relaciones y el cálculo os lo dejo para que lo hagáis vosotros. Por ejemplo, podríamos sacar la X haciendo la relación con el lado de 2,25, evidentemente. 2,25 es el que se tiene que relacionar con X. Y los datos que ya conocemos, la otra pareja de datos que ya conocemos,
pues podrían ser el 8 y el 3. Podrían ser, no, tienen que ser el 8 y el 3 porque son los únicos datos que tenemos, ¿vale? Entonces podríamos poner, por ejemplo, que el lado 8 del triángulo grande es a 3 del triángulo pequeño, como la x del triángulo grande es a 2,25 del triángulo pequeño. De aquí sacaríamos la x. Y para sacar la y, pues vamos a hacer lo mismo, pero en este caso con esta pareja y con la pareja de 8 y 3. Volvemos a poner que el lado grande es al lado pequeño, como en este caso 12, que es la parte grande del triángulo grande, es también ahí. Hacemos el cálculo de y ya nos saldría cuál es la solución. Ya por último nos piden que estudiemos si los triángulos A, B, C y A', B', C' son semejantes. Para que sean semejantes, repetimos que tiene que suceder que todos los ángulos sean iguales. Así que vamos a estudiarlo. Vemos directamente que el B y B' son iguales y miden 90 grados, ¿de acuerdo? Si tenemos que el ángulo A del primer triángulo mide 30 y que el ángulo B mide 90, entonces podríamos calcular el ángulo C directamente, ya que sabemos que A más B más C, los tres ángulos de un triángulo tienen que sumar 180. Es decir, 30 más 90 más el ángulo C que no conocemos, tiene que ser igual a 180. El ángulo C es igual a 180, pasamos todos los términos al otro miembro restando, menos 90 menos 30. Y esto nos da 60. Es decir, el ángulo C vale 60 grados. Esos 60 grados deben coincidir con el ángulo C', que evidentemente coinciden. ¿Vale? Bueno, hemos dicho evidentemente, podrían no coincidir, ¿de acuerdo? Pero en este caso sí coincide. Y además, tampoco conocemos el ángulo A'. Conocemos el A del primer triángulo y el C' del segundo triángulo. ¿Vale? Evidentemente nos va a coincidir. Ahora sí se puede decir evidentemente, porque como el C coincide con el C' y el B y el B' también coinciden, pues entonces el A y el A' deben coincidir. Si coinciden dos de ellos, evidentemente el tercero también. ¿Vale? Pues entre el tercero simplemente podríamos calcularlo de la misma forma que hemos hecho aquí, diciendo que A', el ángulo A' más B' más C' tienen que sumar también 180. Y de aquí sacamos que A' mide 30. Como los tres ángulos son iguales, podemos decir que los triángulos son semejantes. Ya con esto terminamos esta explicación y continuamos en un próximo vídeo.